Parte 1. El turno de la 1. Nunca pensé que un trabajo en un Oxxo me iba a dejar más traumas que cualquier otra cosa en mi vida. Cuando entré lo vi como todos. Un empleo rápido, de esos donde aprendes la caja, memorizas las promos de 2x1 y ya. Fue mi primer trabajo formal después de salirme de la prepa. Y lo acepté porque estaba cerca de mi casa y pagaban un poco más en el turno nocturno. Desde la capacitación nos dijeron algo que en ese momento tomé a broma. Si les ofrecen cambiarse al turno de la 1, no acepten si no están seguros. Yo pensé que se referían a la 1 de la tarde. No, se referían a la 1 de la mañana. Mi sucursal estaba en una avenida grande, de esas que de día parecen un mercado y de noche se quedan vacías, solo taxis, patrullas y uno que otro borracho. Éramos 4 en el equipo: el gerente, una chava que se llamaba Marifer, un señor ya grande que todos llamaban Don Chuy y yo. Al principio solo me ponían en el turno de la tarde, de 2 a 10, lo normal. Lo raro empezó cuando el gerente un día me preguntó si me animaba a cubrir un turno de 12 de la noche a 6 de la mañana. Me dijo que pagaban un poco más y que casi no pasaba nada. A esas alturas ya necesitaba el dinero, así que acepté. La primera noche fue aburrida. Llegaron algunos borrachos por cigarros, un Uber que se quiso dormir en el estacionamiento, un señor que compró una recarga y se fue hablando solo. Lo típico. Pero como a la 1 de la mañana en punto, el ambiente cambió. No sé explicarlo bien porque no fue algo concreto. No entró nadie, no sonó nada, no se cayó nada. Solo se sintió distinto. Yo estaba acomodando las papas cuando escuché el bip de la puerta automática. Volteé a ver al frente, pero la puerta no se había abierto. No entró nadie. Me quedé viendo hacia la calle unos segundos. Vacía. Ni un carro, ni un perro. Nada. Regresé a lo mío. Un minuto después, el bip otra vez. Ahora sí fui directo al monitor de las cámaras. Y ahí vi algo que no me gustó nada. El sensor marcaba que la puerta se había abierto y cerrado, pero en la imagen no se veía a nadie entrando. Pensé que podía ser un fallo de la puerta, así que llamé al gerente. Eran la 1:10 de la mañana. Me contestó medio dormido, le conté lo de la puerta y solo dijo: «Ah, ya te tocó, no te preocupes. Mientras no veas a nadie atrás de ti, déjalo pasar. No los peles». No entendí a qué se refería con «no los peles». Me molestó un poco que se lo tomara tan a la ligera. Pero colgué y seguí trabajando. Durante el resto de la noche, la puerta sonó unas 5 veces más sin que entrara nadie. Empecé a ignorarlo. Al día siguiente le pregunté a Marifer si le había pasado lo mismo. Me dijo que sí, pero que solo en ese turno. Según ella, a partir de la 1 empezaban las tonterías. Productos que aparecían en otra parte, el sistema registrando ventas que nadie hizo, cámaras que se quedaban en negro un segundo y luego regresaban. Yo seguía pensando que era un problema del sensor, hasta que una noche en el reporte de ventas noté algo que no cuadraba. A la 1:17 de la mañana aparecía una venta de 2 cafés americanos y un pan dulce. La caja marcaba el cobro en efectivo, pero yo estaba seguro de que en ese lapso no había entrado nadie. Me fui a revisar las cámaras. Puse la grabación a la 1:15. Me vi a mí en la pantalla recargado en el mostrador bostezando. La puerta se abrió sola, sin nadie. El sistema puso el contador de clientes en 1.
La cámara de la barra de café se quedó en negro exactamente durante 8 segundos. Cuando volvió, había 2 vasos servidos en la bandeja y el cajero registraba venta completada. Ahí fue la primera vez que me dio miedo de verdad. No porque se sirvieran cafés solos, sino porque el sistema, que se supone que es exacto, estaba actuando como si de verdad hubiera habido un cliente ahí. Le llevé el reporte al gerente. Esperaba que se pusiera serio, que pidiera una revisión del sistema, algo, pero solo me dijo: bórralo del reporte manual, pon que fue error de caja, y si vuelves a ver algo así, no lo guardes en la bitácora. No queremos problemas con Plaza. Lo que me dio más miedo no fue la situación en sí, sino el tono con el que lo dijo. No sonaba sorprendido, sonaba acostumbrado. Con el tiempo empecé a escuchar historias, que hacía años habían asaltado ese Oxxo y que un cajero había muerto en turno, que no estaba registrado como sucursal nueva, sino como reubicada, aunque siempre había estado en el mismo lugar, que en otra tienda de la misma cadena, a la misma hora, también se registraban ventas fantasma. Una noche Marifer me enseñó en su celular una conversación con una amiga que trabajaba en otro Oxxo, en otro estado. El mensaje decía: también aquí pasan cosas a la una. A veces cerramos la puerta, pero el sistema sigue marcando entradas. Ese fue el momento en el que entendí que no era solo mi tienda, que no era el sensor, que algo pasaba con ciertas sucursales en ciertos horarios y que la empresa, al menos a nivel gerencia, prefería ignorarlo. La parte más rara de todo esto llegó cuando Don Chuy, el más viejo del equipo, me dijo una noche: «Tú no estabas cuando vino el de arriba, ¿verdad?». Yo le pregunté a qué se refería. Él bajó la voz y dijo: «El de regional. Vino hace unos años en la madrugada con unos tipos de traje. Apagaron las cámaras, cerraron la tienda y se quedaron adentro como 2 horas. Desde entonces lo de la una se puso peor». Ahí fue donde empezó de verdad mi obsesión con los Oxxos malditos. Porque sí, suena chiste, suena meme, pero cuando ves que la cadena completa está diseñada para registrar cada peso, cada promo, cada lata que se mueve, y aún así hay cosas que nadie explica, entiendes que hay algo que no encaja. Esa fue la primera fase, la del ruido raro, las ventas que nadie hizo, las cámaras que se iban un segundo. Lo que vino después fue mucho peor, y empezó con un cliente que no estaba vivo. Parte 2: el cliente que no existe. La primera vez que lo vi no parecía nada especial. Era un señor de unos 50 años, camisa clara, pantalón oscuro, manos grandes, de esas que parecen de albañil. Entró a las 12:58 de la noche, 2 minutos antes de la hora maldita. No traía prisa. Caminó directo a los refrigeradores, tomó una botella de agua y un sándwich. Lo atendí normal. Me miró muy fijo cuando le dije el total. Sus ojos eran raros, no porque se vieran demoníacos ni nada, sino porque estaban perfectamente quietos. No parpadeaba. Pagó con efectivo, tomó su cambio, dijo «gracias» con una voz seca y se fue. Hasta ahí nada fuera de lo común. Lo raro empezó cuando, por costumbre, repasé la cámara al final del turno para checar que no hubiera habido algo raro. Puse el video de la 1 a la 1:10 y ahí fue cuando me di cuenta de que algo no estaba bien. En la cámara de la entrada la puerta se abrió. El contador de clientes subió a 1, pero nadie cruzó el marco. En la cámara de pasillo las botellas del refrigerador se movieron solas, como si una mano invisible tomara una. En la de caja yo aparecía hablando, cobrando,
entregando cambio. A nadie. La imagen de la botella y el sándwich sí estaban en el mostrador, pero la persona que recordaba ver no aparecía. Pensé que me estaba volviendo loco. Fui al sistema de ventas. Ahí estaba el ticket. Agua de 600, sándwich de jamón. A la 1:02 de la madrugada. Venta en efectivo, código de cajero, el mío. No se lo quise enseñar al gerente. Ya sabía lo que iba a decir, que borrara el registro manual, que lo dejara pasar. Pero Marifer, que estaba de descanso esa noche, me escribió en la mañana y me preguntó cómo había estado el turno. No sé por qué, pero le mandé un fragmento de la grabación donde se veía que yo cobraba al aire. Pasaron unos minutos. Luego me mandó una nota de voz. Güey, aquí también pasó algo así, pero peor. Su historia era diferente, pero el patrón era el mismo. Un cliente que ella recordaba perfectamente. Ropa, voz, forma de caminar. Y en las cámaras solo se veían los productos moviéndose solos y el sistema registrando la venta. Empezamos a comparar detalles. En su caso, el cliente siempre llegaba entre las 12:50 y 1:10. Nunca antes, nunca después. Siempre tomaba cosas sencillas, nada muy caro. Siempre pagaba en efectivo. Y lo más extraño, siempre dejaba una moneda en la charola como si se equivocara con el cambio. Cuando revisaban después, esa moneda ya no estaba. Yo intenté convencerme de que era estrés, sueño, sugestión. Hasta que una madrugada el señor regresó. Entró de la misma manera, mismos pasos, mismo ritmo, mismo tipo de ropa, solo que esta vez traía una gorra. Yo lo atendí con una mezcla de miedo y curiosidad. Le cobré unas papas y un café. Me miró otra vez con esos ojos fijos y me dijo: «Hoy sí me vas a ver». Lo dijo como si supiera que antes no lo había visto. O peor, como si supiera que yo ya había revisado las cámaras. Cuando se fue, en lugar de esperar al final del turno, corrí a la computadora del circuito cerrado. Busqué el minuto exacto. La puerta se abría. El contador subía. Los productos se movían solos. Yo en la pantalla volvía a hablarle al aire. Pero esta vez hubo algo diferente. Por una fracción de segundo, un cuadro congelado, apareció una silueta gris al lado de la caja. Alta, desdibujada, como si fuera una interferencia. Fue menos de un segundo, pero tuve que regresarlo varias veces para estar seguro de que no lo había imaginado. Tomé una foto con el celular. Se veía muy poco, casi nada, pero se alcanzaba a notar una especie de cara borrosa. Se la mandé a Marifer. Me respondió con otra foto. Era la captura de su sucursal, con una silueta muy parecida, en otro ángulo. Ahí dejamos de reírnos del tema. Lo peor vino unos días después. Don Chuy, que siempre había sido muy tranquilo, empezó a ponerse nervioso cuando se acercaba la 1 de la mañana. Dejaba de hacer chistes, se quedaba sentado en la banquita de servicio al fondo, mirando el reloj. Una noche le pregunté directamente: «Don Chuy, ¿usted ha visto a alguien raro en la noche?». Se tardó en contestar. Luego, sin mirarme, dijo: «Yo vi al mismo señor, pero hace años, cuando todavía trabajaba en otra tienda». Me contó que en su antigua sucursal, en otra colonia, había un cliente que siempre llegaba exactamente a la 1:03. Siempre con camisa clara, siempre con manos grandes. Un día, por curiosidad, le preguntó si no tenía sueño a esa hora. El tipo solo le respondió: «Yo no duermo desde que cerraron aquella tienda», y señaló hacia la ventana donde solo había un terreno baldío.
Esa tienda, según Don Chuy, había sido un Oxxo antes. Uno que cerraron después de un asalto donde murió un empleado. No hubo misa, no hubo foto, no hubo flores. Nadie puso una cruz afuera. Solo vaciaron la tienda, quitaron el logo, levantaron una barda y ya, como si nada. Desde que cerraron esa tienda, dijo Don Chuy, los de la una empezaron a aparecer en otras. Yo pensé que estaba exagerando, pero esa misma noche, cuando tocó hacer corte, el sistema se trabó. No quería cerrar. En la pantalla apareció un mensaje que nunca había visto. Sucursal origen no disponible. Le tomé foto. Al otro día, el gerente me dijo que no anduviera de chismoso, que esas cosas no se compartían. Me pidió que borrara la foto. No lo hice. Lo que pasó después me dejó claro que lo de los Oxxos malditos no era una broma ni una leyenda urbana. Era algo más organizado, más estructurado, como si alguien en algún nivel muy alto supiera perfectamente que algunas sucursales estaban marcadas y aún así las mantenían abiertas. La tercera parte de esto ya no tiene que ver solo con clientes que no existen. Tiene que ver con una lista de tiendas que nunca deberías visitar de noche. Parte 3, la lista de tiendas marcadas. La lista llegó a mí por accidente. O al menos eso quiero creer. Fue un martes en la madrugada. No había casi clientes. Yo estaba en la bodega revisando la fecha de caducidad de los lácteos cuando escuché la puerta del frente abrirse y cerrarse. Miré el monitor desde la pantallita que tenemos en la parte de atrás. Era el gerente, pero no venía solo. Con él venía un hombre que yo no había visto nunca. Traje oscuro, corbata, lentes, nada de uniforme verde, nada de gafete. No parecía de mantenimiento, ni de sistemas, ni de nada de lo que yo hubiera visto antes en la cadena. Pero caminaba como si fuera el dueño del lugar. Me quedé en la bodega, en silencio, escuchando. El gerente lo llevó a la pequeña oficina donde está la computadora central y las cajas fuertes. Dejaron la puerta entreabierta. Alcancé a ver que el hombre sacó una carpeta negra. De ahí salió una hoja con un logo que no reconocí. No era el logo del Oxxo, era otro, más discreto, como de una empresa de seguridad o de auditoría. No alcanzaba a escuchar todo, pero sí algunas frases sueltas. Sucursal con incidentes recurrentes a la 1. Registro de ventas fuera de horario operativo. Cruzado con reporte de asalto en tienda anterior. En un descuido, el gerente salió un momento de la oficina para tomar algo del mostrador. El hombre de traje se quedó solo, revisando la pantalla de la computadora. En ese momento sonó su teléfono. Lo sacó, respondió y se giró hacia la pared. Ahí vi mi oportunidad. Salí de la bodega sin hacer ruido y me acerqué un poco a la puerta de la oficina. Sobre el escritorio, junto a la carpeta negra, estaba la hoja que había sacado antes. Alcancé a ver una tabla. En la parte de arriba, un título. Listado interno de sucursales con eventos no conciliables. Abajo, columnas. Número de tienda, ciudad, horario de incidencia, tipo de evento, estado del caso. Reconocí algunos códigos de sucursal de otros estados. Una tenía apuntado ventas sin cliente en video. Otra, producto reacomodado fuera del horario. Otra llevaba el nombre de otra ciudad y la palabra desaparición. Y ahí estaba el código de nuestra tienda. A la derecha, en la columna de estado, decía: activo, no cerrar, no informar al personal operativo,
Monitoreo en curso. Sentí un hueco en el estómago. No solo sabían lo que pasaba, sino que lo tenían registrado, clasificado, y aún así decidían seguir operando como si nada. El hombre se dio la vuelta y casi me ve. Me hice el distraído como si estuviera solo pasando por ahí. Él me miró de arriba a abajo sin sonreír y preguntó: ¿Tú eres el de la noche? Asentí. Dijo: sigue haciendo tu trabajo normal. Si ves algo raro, repórtalo solo al gerente. Nada de cámaras, nada de fotos. Eso se maneja arriba. En otras palabras, cierra la boca. Esa noche, cuando se fueron, entré a la oficina con la excusa de limpiar. Abrí el historial de la computadora. Descubrí que se había conectado a una red diferente, una que no aparece en el manual. Un portal interno donde se subían reportes de incidentes especiales. No tenía acceso, pero sí pude ver algunos nombres de archivo. Uno se llamaba Caso 04, cliente persistente después de defunción. Otro, Caso 11, venta a caja cerrada. Otro llevaba el nombre de otra ciudad y la palabra desaparición. No pude hacer capturas de pantalla. El sistema lo bloqueaba, pero alcancé a escribir en una hoja algunos números de sucursal y horarios. Después, en mi casa, empecé a buscar en noticias locales de esas ciudades. Coincidían con asaltos violentos, trabajadores muertos o desaparecidos, o tiendas que supuestamente habían cerrado sin motivo. Fue entonces cuando entendí algo que hasta ese momento no quería aceptar. Los osos malditos no eran solo una broma de internet, eran un patrón. Una especie de red de puntos en el mapa donde algo había salido mal. Algo que no se había cerrado bien. Algo que seguía repitiéndose a la misma hora. La cosa terminó de romperse el día que Don Chuy faltó al turno. Nunca faltaba. Nunca. Ni enfermo, ni cansado, ni con lluvia. Ese día simplemente no llegó. El gerente dijo que había renunciado, que ya no iba a volver, que ni siquiera él sabía muy bien qué había pasado, solo que se había espantado demasiado. Yo no le creí. Llamé al número de Don Chuy. No contestó. Le escribí a Marifer. Me dijo que a ella tampoco le contestaba y que su familia no daba muchas explicaciones. Solo dijeron una frase rara. Es que no volvió de la tienda. No de nuestra tienda, de otra. Días después, revisando las cámaras viejas, encontré una grabación que no debería estar ahí. Un fragmento de video marcado a la 1 de la mañana, de la semana anterior. En él, Don Chuy estaba solo en el mostrador. Se veía cansado, con la mirada perdida. La puerta se abría y cerraba sola. Los anaqueles se movían apenas. De pronto, él levantaba la cabeza y miraba hacia algo que no estaba en cuadro. Decía: no, yo ya no voy para allá. Hacía una pausa como si escuchara una respuesta. Luego decía: yo no soy de ese Oxxo. A mí me reubicaron. Sonreía nervioso. Y luego la cámara se iba a negro durante exactamente 1 minuto. Cuando regresaba la señal, el mostrador estaba vacío, la puerta cerrada y el contador de clientes en 1. Aunque suene ridículo, lo que más miedo me da no son los fantasmas, ni las sombras, ni las ventas que se registran solas. Lo que más miedo me da es saber que alguien en una oficina lejos de aquí tiene una lista con todas las tiendas donde eso pasa y ha decidido no hacer nada, solo monitorear, solo observar. Dicen que los Oxxos están en todas partes. Yo agregaría algo más. Algunos por dentro ya no son de aquí. Y si algún día, en la madrugada, entras a comprar un café y el cajero te mira como si ya te hubiera visto antes,
Pregúntate algo muy simple. ¿Estás seguro de que ese Oxxo existe en todos los sistemas o solo en los que no te dejan ver? Yo, por si las dudas, desde que renuncié, dejo de manejar antes de la 1 de la mañana. Y si veo una tienda demasiado iluminada en una calle demasiado sola, acelero y no volteo. Porque hay tiendas que venden más que productos. También venden la idea de que estás en un lugar seguro. Y hay Oxxos en los que nunca debiste entrar.